¿no? Y estamos hablando de un Estado que quiere ser de bienestar, pero que está atrapado en un cuerpo neoliberal, ¿no? Entonces, Es un estado de bienestar encerrado en un cuerpo neoliberal. sí, un Estado que quisiera ser de bienestar, porque finalmente brindan, en teoría, la salud, la educación. Pero en su DNI dice neoliberal. El diseño está hecho así, pues. Yo pienso de pronto en ese jubilado que tiene su seguro social, que trata, en la medida de lo posible, de programar sus citas y le dan citas a un año. ¿Por qué pasan esas cosas? Pero claro, o sea, cuando hablamos de calidad, por ejemplo, alguien va a un hospital por un dolor de garganta y le terminan amputando una pierna. ¿Alguna vez sacaste tu cita en el salud y te mandaron para el año siguiente? Esta entrevista es para ti. Porque seguramente a partir de ese momento dijiste, el Estado no funciona. El día de hoy Álvaro Gálvez está con nosotros para hablar de Estado low cost. Álvaro, bienvenido. Hola, Gianfranco, muchas gracias por la invitación. ¿Qué le dirías a alguien que dice básicamente el Estado no sirve, hay que privatizar absolutamente todo? Bueno, diría que primero hay que salir de los lugares comunes, que es un poco lo que busco con el libro, y en todo caso entender por qué hay aspectos del Estado que no funcionan, ¿no? Digamos, parte de mi interés o mi motivación por escribir este ensayo es tratar de salir de ese lugar común de que el Estado es ineficiente como si fuera una condición natural de y más bien tratar de explicar por qué el Estado actualmente funciona como funciona y de manera sistemática produce servicios precarios, ¿no? Ahora, uno piensa, por ejemplo, cómo la gente se dirige directamente al Estado, como si fuese una persona, ¿no? Y no todo un aparato que tiene implicancias y que pueden haber incluso cadenas de corrupción dentro de este mismo que pueden desfavorecer su funcionamiento, ¿no? Algo que también trato de demostrar es que el Estado no es pues esta entidad dura, aislada ni de la sociedad ni del sector privado, sino más bien es una entidad permeable y que de hecho en la práctica, por el tipo de Estado que tenemos, es un Estado que terciariza mucho hacia el sector privado, hacia contratistas, proveedores, que son los que finalmente terminan implementando muchas de las cosas o los servicios que brinda o implementa el Estado. Entonces, no es tan fácil como decir tan tajantemente uno es ineficiente y por lo tanto el privado es la otra cara eficiente. O sea, no es que el privado lo hace mejor. No necesariamente, digamos, los dos están en la misma misión, digamos, ¿no? Yo diría que finalmente es un tema de capacidades generalizado, ¿no? Porque no necesariamente siempre el sector privado es eficiente cuando implementa acciones estatales. No siempre hay una oferta privada para terciarizar las funciones estatales. Uno puede poner como ejemplo, en algunos casos en la Amazonía, en Madre de Dios, por ejemplo, no hay una buena oferta de contratistas, entonces los gobiernos subnacionales se ven en la obligación de hacer ellos mismos las obras, pero están actuando en un diseño institucional que está hecho para restringir ese tipo de acciones. Entonces, obviamente, eso es una condena al fracaso. Ahora, los ciudadanos peruanos parecemos entrenados a aceptar con resignación y no necesariamente para reclamar. ¿A qué se debe esto? El no reclamar, digamos, es algo que se ha ido instalando en los últimos años, ¿no? Porque hasta hace algunos años creo que la sociedad reclamaba en algunas dimensiones políticas, no necesariamente relacionadas a los servicios públicos, ¿no? Digamos, cuando yo hablo de la capacidad del sector público, al final uno lo que termina lógicamente concluyendo es que no tenemos un servicio público profesional, ¿no? No tenemos políticas que busquen atraer el mejor talento para quienes dictan las políticas, para quienes las ejecutan, para quienes las implementan. Entonces, ahí me perdí un poco, perdón.
O sea que estamos básicamente entrenados en la pasividad, pero a partir de los últimos años, dices. Creo que nunca ha habido un reclamo colectivo hacia un mejor sector público. En ese lado sí hay una conformidad, ¿no? Si, digamos, distinguimos lo que han sido las protestas, las marchas por temas políticos, que en el último tiempo sí es cierto que se han apagado, muy rara vez encontramos acción colectiva reclamando servicios públicos. Creo que parte de lo que busca motivar el libro también es que podemos exigir un sector público que sea más funcional, podemos levantar la voz cuando vemos que las personas que están ocupando los cargos donde deberían estar las personas más talentosas son ocupados por personas pues, que no tienen las características o perfiles adecuados, ¿no? Es algo que nunca hemos reclamado y consecuencia de ello es que el sector público desde hace mucho tiempo se maneja digamos, en su área de recursos humanos, se maneja de manera informal, ¿no? Y esto es una de las paradojas, creo que presenta el libro, es que uno cuando habla de informalidad usualmente habla de lo que está ajeno al Estado, cuando si hablamos de cómo el sector público maneja sus recursos humanos, estamos hablando de un Estado que más bien es uno de los principales generadores de empleo informal y precario, ¿no? O sea, aquí funciona básicamente la dedocracia. Hay muchos fenómenos alrededor, pero sí, es algo que quizás se ha vuelto más mediático en el último tiempo por determinadas redes que están ocupando los cargos públicos, pero con otras redes, ¿no? Y obviamente con otros perfiles, pero también ha sido una práctica que viene desde hace tiempo y que precisamente fue uno de los motivos por los cuales no se ha logrado implementar la reforma del servicio civil, ¿no? Hubo mucha oposición de parte de los propios actores que, digamos, a la vez debían ser quienes diseñaban, pero además beneficiarse de esta reforma, de tener una carrera pública. Ahora tenemos las consecuencias de eso, ¿no? Esta red tecnocrática que se formó en años anteriores, que funcionaba también como en cierta forma a dedo. Ahora esos mecanismos han quedado y son ocupados por otras personas, pero que utilizan mecanismos muy similares, ¿no? Ahora, tú has estado adentro, justamente. ¿Cómo es ver al monstruo desde las entrañas, desde el vientre? Desde adentro ya experimenta esta dimensión más afectiva del Estado, ¿no? Uno encuentra gente con mucha vocación, con ganas de hacer las cosas, pero es una vocación pues, que se espera a priori también de los funcionarios públicos, de esta idea de sacrificio, ¿no? de vocación de servicio, que desde mi punto de vista a veces funciona como un discurso para justificar el empleo precario, ¿no? Situaciones, digamos, y no hablo solamente del tema remunerativo, sino del tema de carga laboral, condiciones de infraestructura, condiciones de seguridad, inestabilidad laboral, ¿no? Son muchos aspectos o dificultades que los servidores públicos se enfrentan al momento de realizar sus funciones, pero que uno encuentra que hay algunas personas que aún romantizan eso, ¿no? Claro, es como yo entrego todo por el puesto, pero ese entregar todo por el puesto puede responder a dos cosas. O a una, la normalización de la precarización de las condiciones, pero por otro lado también la idea de me aferro a este puesto lo máximo que puedo porque más alternativas por ahí no tengo, ¿no? Sí, sin duda. En muchos ámbitos el sector público es atractivo, digamos, como una carrera laboral, ¿no? En algunos casos, quienes ya logran ser nombrados bajo ciertos regímenes adquieren, digamos, una estabilidad laboral que desde hace varias décadas ya el MEF y distintas organizaciones que velan por la sostenibilidad macrofiscal buscan más bien reducir, ¿no? Esto es otro de los temas que presento en el libro, es que digamos, desde quienes toman las decisiones, los recursos humanos, que son el capital esencial de cualquier institución para que funcione bien o mal, no son vistos como un capital en el cual invertir, en el cual profesionalizar, en el cual atraer talento, en el cual
Digamos, uno espera tener buenos profesionales que generen buenos resultados y que generen retorno, ¿no? Que permitan un estado más funcional. Esto yo sostengo que es en buena parte porque hemos buscado ahorrar en ese rubro. Y siempre, bueno, no sé si siempre, pero por lo menos en el periodo que yo cubro, ha habido esta política deliberada por tratar de ahorrar el gasto en personal. Y esto, además, lo que ha generado es que igual crezca, solo que con regímenes informales, ¿no? Con contratos por terceros, con los CAS. Digamos, no se ha podido detener este crecimiento del sector público y al tratar de detenerlo, lo que has hecho es que se desborde a través de mecanismos informales que permiten un conjunto de vicios alrededor de la prestación de servicios públicos, ¿no? Yo pienso de pronto en ese jubilado que tiene su seguro social, que trata, en la medida de lo posible, de programar sus citas y le dan citas a un año. ¿Por qué pasan esas cosas? Digamos, el libro, más bien lo que proponen no es tanto apuntar hacia la cobertura de los servicios, ¿no? Al acceso a servicios que más bien, yo diría, en el último tiempo se han ampliado significativamente, sino más bien apunta a la calidad, a cómo llegan esos servicios, ¿no? Pero claro, o sea, cuando hablamos de calidad, por ejemplo, alguien va a un hospital por un dolor de garganta y le terminan amputando una pierna. Podría ser un caso, no he escuchado un caso así en particular, pero sí lo que suele ocurrir es que no funciona la máquina, no hay las medicinas. Entonces lo que termina ocurriendo, y de ahí viene la metáfora del estado low cost, que es como en las aerolíneas de low cost, que uno paga el pasaje nada más, pero cualquier servicio complementario asociado, como puede ser elegir tu asiento o digamos, consumir alimentos en el avión, son gastos que uno tiene que complementar ya con sus propios recursos, ¿no? La metáfora, digamos, a lo que apunta es eso, es que el Estado llega, brinda el servicio, y eso es innegable. Ha habido una ampliación de servicios importante en términos de salud, de educación, de agua, carreteras, en el último tiempo, pero llegan con lo mínimo suficiente, ¿no? Entonces, en el caso, si hablamos de hospitales, tú puedes atenderte en un hospital, pero el radiógrafo no funciona, tienes que irte a tomarte la radiografía en un establecimiento privado, pagar con tu propio dinero. Entonces, eres tú quien tiene que complementar ese servicio con tus propios recursos, o, en muchos casos, son los propios servidores públicos que tienen que utilizar sus propios recursos, no solamente económicos, sino de tiempo u otro tipo de recursos, para complementar esas carencias, ¿no? Ahora, ¿por qué se romantiza justamente esta carencia, ¿no? Por ejemplo, he visto casos, ¿no? De por ahí médicos, incluso administrativos, que a veces con sus propios recursos, como tú dices, terminan tratando de solucionar problemas de la chamba misma, ¿no? Pero la gente ve esto como un ejemplo de resiliencia, de admiración, cuando en realidad no debería así, o sea, no debería ser así, ¿no? Claro, eso es lo que te comentaba antes, es esta idea de que el servidor público tiene que tener esta vocación de servicio, que, digamos, cuando uno la disminuye un poco, a veces la gente espera como un sacrificio, ¿no? Pero además yo te diría que al no tener una carrera pública profesional, es porque uno espera que alguien tenga una vocación de servicio si no ha sido ni siquiera como entrenado en ser servidor público, ¿no? Entonces es como algo que se espera inherentemente de que alguien que ocupa un cargo en el sector público tenga esta vocación de sacrificio o de, ¿no? O sea, hasta de inmolarse a veces, ¿no? Yo pongo el ejemplo de los serums, claro, ¿no? Que son estos chicos que van a hacer su entrenamiento en medicina a zonas rurales, asumiendo riesgos sobre su propia vida, ¿no? Que son riesgos que asumen ellos para complementar estas carencias. ¿Qué te ha tocado escuchar, por ejemplo, de gente que va a hacer su serum y se enfrenta pues a condiciones que de repente dices, esto no estaba en lo que me enseñaron en la universidad, ¿no? Para los que no están entrenados, el caso más claro es el de los docentes, ¿no? Es muy clara la brecha entre la formación que reciben y lo que se espera de ellos en
en el aula, digamos, ¿no? Y hay muchos estudios, la mayoría del propio Instituto de Estudios Peruanos, que han abordado este tema, ¿no? En el caso de los serumistas, yo en el libro, es el primer ejemplo que pongo, o sea, hay una estadística que cada año mueren serumistas en las rutas peligrosas a los que los envían, incluso hay violaciones sexuales a las mujeres, y son cosas que pasan, ya se han normalizado, ¿no? Entonces, parte de mi punto es que hemos normalizado este funcionamiento del Estado de que es mejor que llegue como sea, pero que llegue, ¿no? Y normalizamos este tipo de situaciones y caemos en el lugar común de que el Estado siempre va a ser ineficiente, entonces nos quedamos sentados y atados de manos y no exigimos un mejor sector público, que es un poco el impacto que busca tener este libro, de decir que el Estado no funciona tan bien, pero no tiene por qué ser así. Es ese salto que creo que tenemos que dar como sociedad, el que busco como generar la semilla un poco con las conclusiones del libro, ¿no? Pero hay una visión política detrás de todo esto, ¿no? Tratar de reducir al Estado a su mínima expresión. Tampoco digo hay que agrandarlo, ¿no? Pero si por lo menos lo vas a reducir, dale los recursos y capacita a la gente para que pueda hacer bien sus funciones, ¿no? El Estado o sector público, el diseño institucional que tenemos hoy en día es una clara consecuencia de lo que pasó en los 80, donde el Estado colapsó totalmente, ¿no? Y bueno, vinieron las reformas neoliberales, ¿no? con la Constitución del 93 y un conjunto de reformas que se quedaron en la primera generación, y que básicamente diseñaron un Estado no para hacer, sino para contratar, ¿no? O para regular mercados. Es un momento en que se hacen fuertes los llamados los ositos reguladores, ¿no? Ciptel, Sinermin, Indecopi. El tema es que, claro, ya por un tema inercial, este modelo de Estado neoliberal luego ha ido creciendo, ampliando su oferta de servicios, ¿no? Entonces, pero no estaba diseñado para eso, ¿no? O sea, no soporta tanto. No está diseñado para hacer, está diseñado para contratar. Claro. Entonces, ya cuando ha entrado procesos como la descentralización, que implica un despliegue en el territorio o la ampliación de los programas sociales, ¿no? Y estamos hablando de un Estado que quiere ser de bienestar, pero que está atrapado en un cuerpo neoliberal, ¿no? Entonces, es en esas contradicciones, ¿no? Donde uno puede encontrar esta lógica de llegar al bajo costo, ¿no? Tratar de ahorrar lo máximo, de ser el Estado más pequeño, más mínimo posible en cuanto a costos. Esto que acabas de decir es alucinante, ¿no? Es un estado de bienestar encerrado en un cuerpo neoliberal. Sí, un Estado que quisiera ser de bienestar, porque finalmente brindan, en teoría, la salud, la educación. Pero en su DNI dice neoliberal. El diseño está hecho así, pues. Ese es el diseño. O al revés, más bien sería, ¿no? O sea, en el DNI dice de bienestar, pero todo hace indicar que es enteramente neoliberal. Sí, yo creo que no diría enteramente. Creo que es en esa contradicción entre ambas cosas, donde se termina de construir esta forma de operar. No me atrevería a decir que es uno u otro, sino es que en estas tensiones precisamente lo que resalto, donde obtenemos los resultados que obtenemos, ¿no? Pienso ahorita, por ejemplo, bueno, muchas cosas. Cuando el Estado se convierte en contratista, ¿ok? Y asume esta idea de tener que contratar gente y tratar de llevarla a trabajar en el Estado, ¿no es esta también una visión que paulatinamente tiene como propósito traer abajo la visión que la gente tiene a propósito de Estado para que piense que justamente la privatización es el mejor camino? No me atrevería a decir pues, que hay una intencionalidad del Estado como un ente único y con decisión, ¿no? Pero porque también no hay que perder de vista que el Estado también se desbordó cuando hacía las cosas, ¿no? Entonces, y esto es, digamos, los 80s, donde todavía estábamos en un modelo en el que
el Estado aún hacía cosas como construcción de vivienda, ¿no? Residenciales, tenía un mayor papel en hacer las cosas y no solo contratarlas, también el Estado se desbordó, ¿no? Todo el crecimiento urbano informal de Lima es el principal ejemplo de eso. Y bueno, el colapso trajo un nuevo modelo que ha ido formándose también en las últimas décadas, pero que finalmente, en cierta medida, también se ha desbordado, ¿no? De otra forma, obviamente estamos hablando de un crecimiento demográfico entre los 80 y ahora muy importante. Se ha desbordado en cuanto a que aún hay algunas brechas pendientes, pero también en la calidad de las cosas que hace. Porque hay, bueno, inevitablemente hablo de la corrupción, pese a que es un tema que no necesariamente profundizas en el libro. ¿Por qué? Porque me parece que las reglas bajo las cuales el Estado contrata muchas veces no son del todo claras o no son interpretadas con la transparencia debida, ¿no? Y se habla mucho también, pues, ¿no? De que el privado lo hace mejor o que existe este señalamiento, ¿no? Esta es la gente que vive del Estado. Pero estas empresas privadas que ganan licitaciones millonarias viven del Estado y no son licitaciones tan, diría, cándidas o tan exiguas, ¿no? Sí, sí, mira, a ver, no tiene nada de malo que alguien viva del Estado siendo un funcionario o siendo un contratista, ¿no? Eso a priori. Claro, eso sí. Yo precisamente no uso trato de no entrar en la discusión sobre corrupción porque siento que es un concepto que ya no ayuda mucho, ¿no? Digamos, hoy en día ya da lo mismo, igual es corrupción Odebrecht, que si alguien saca en un dominical un loop, saliendo que tú tienes una orden de servicios por 5.000 soles y lo repite 20 Correcto. veces, y ya es una categoría que a mi parecer ya no aporta mucho. Lo que sí creo es que, a ver, al ser un Estado que no está hecho para hacer, no está hecho para que construya por sí mismo, por ejemplo, a pesar de que igual lo hace, lo que tú generas al hacer un Estado contratista es generas dos partes. Y esto implica ya capacidades más complejas de elaborar contratos, de arbitrajes, que son más complejas de lo que sería simplemente construir, ¿no? Entonces, hay costos asociados al hecho de que sean dos partes, ¿no? Muchas obras se detienen porque hay conflicto entre las partes, ¿no? El solo hecho de que haya dos partes ya hay una posibilidad de conflicto, ¿no es cierto? Y siento que eso es algo que no se dimensiona usualmente. De hecho, últimamente la Contraloría, que en último tiempo ha adoptado pues ya un rol de casi que reemplaza al sector público, ha implementado esta figura de control concurrente, que básicamente está ahí supervisando cada uno de los hitos del proceso para decirte si estás haciendo lo que es tu chamba hacer, digamos, ¿no? Y eso también genera costos, ¿no? Entonces, es una figura que finalmente se termina sobreburocratizando en cierta medida de mayor manera, pero además creo que al cerrar el caño para opciones en que el Estado pueda hacer lo que hace, hay lugares en donde quedan desprovistos porque no hay los proveedores suficientes para proveer el servicio, ¿no? Tú has dicho que justamente el Estado no necesariamente pierde cuando se institucionaliza como se ha institucionalizado, pero sí de alguna manera ha generado una cadena de precarización mayor, ¿no? Sí, a ver, yo hablo de la precariedad en dos aspectos, ¿no? Uno, en la precariedad de los servicios que ofrece en muchas oportunidades, que esto lo que genera es no solamente informalidad en el acceso a los servicios, sino desigualdad, en el sentido de que tienen la capacidad de articularse con este servicio de bajo costo, es decir, los que tienen la capacidad de complementar las carencias del servicio para poder obtener el servicio, usualmente son grupos con mayor poder adquisitivo o mayor capital social. Entonces, se deduce que quienes tienen menor capital social o son más pobres van a tener un menor acceso a este servicio, ¿no?
Y el segundo es el que ya hemos hablado, que es la precariedad del empleo, ¿no? Del empleo del sector público, ¿no? La inestabilidad, digamos, en muchos casos los bajos salarios, pero también las condiciones precarias de trabajo y riesgo que se asume en el servicio. Pero sí quisiera recalcar que esta informalidad precisamente también da pie a versiones más perversas como negocios predatorios, ¿no? Les da mayor discrecionalidad a muchos funcionarios para que obtengan beneficios, ¿no? de su acceso a los recursos que provee el Estado, ¿no? Por ejemplo. Si seguimos con el ejemplo del radiólogo, digamos, y esto es como algo muy vox populi, es que muchos médicos tienen su consultorio privado al frente del hospital, ¿no? O su máquina de radiografías, entonces ya no tienen incentivos para mandar a arreglar el que está en el hospital, ¿no? Y bueno, perciben doble retribución, digamos, hacen sus negocios en paralelo para cobrar por el servicio que deberían estar brindando públicamente, digamos, ¿no? O sea, se arman pequeños kiosquitos. Sí, digamos, finalmente, cuando hablamos de burocracias débiles institucionalmente, como lo son en la mayoría de casos en Latinoamérica, ¿qué significa esto? Que quien toma las decisiones, ¿no? Que la burocracia tiene poca capacidad de controlar el comportamiento de los burócratas, ¿no es cierto? ¿Eso qué implica? Que el burócrata que entrega el servicio tiene mucha discrecionalidad, ¿no? Y por lo tanto, lo que esa persona haga va a ser determinante respecto de la calidad o cómo se da el servicio finalmente ante el ciudadano, ¿no? Parte quizás de la crítica que hago es que hace mucho estamos buscando soluciones institucionalistas en un país donde las instituciones no determinan el resultado de una política pública, ¿no? Entonces eso ha llevado en muchas ocasiones a otros autores a proponer pues, salidas tecnocráticas, ¿no? Que hay que poner súper especialistas en las oficinas de algunos ministerios y esto. Yo más bien busco girar la mirada un poco más hacia estas personas que están en el territorio, que son finalmente quienes interactúan con la ciudadanía, y mirarlos no desde un papel ni antagónico ni romántico, sino más bien de entrar a entender el sector público desde las éticas de estas personas, desde las nociones del bien público que estas personas puedan tener, porque digamos, así como hay un funcionario que hace su negocio paralelo y se beneficia, también está el otro que te ayuda con su propio dinero, digamos, ¿no? O el mismo puede hacer ambas, ¿no? No, la cosa no es tan... O la misma comunidad, ¿no? Que a veces busca soluciones, ¿no? Sí, y eso en un estado como el nuestro es muy frecuente, pues un estado que no está hecho para hacer, sino para tercerizar. Es muy frecuente que las propias comunidades tengan que hacer las cosas por sus propios medios. Uno de los ejemplos que cito es el de la recolección de basura, ¿no? Hay unos papers de un profesor de la Universidad de Indiana, me parece, que está bien, hace un trabajo muy riguroso y muy bueno para explicar casos exitosos en que la comunidad se organiza y se alía con la municipalidad para hacer un sistema de recojo de basura eficiente, ¿no? De gestión de residuos sólidos. Y está bien, pero en el fondo lo que digo es, oye, las municipalidades ni siquiera tienen la capacidad para recoger la basura, que es, digamos, la función más elemental quizás que uno espera de una municipalidad. Entonces, por ahí va un poco la idea, ¿no? Digamos, hemos diseñado todo un aparato, y eso es más claro en la descentralización, para que el Estado no sea capaz de hacer las cosas que le corresponden, ¿no? Que simule que funciona. Sí, está ahí, es eso, es el despliegue del Estado en el territorio a mínimo costo, pero
no es funcional, digamos. ¿En qué ¿no? se puede ahorrar y en qué cosas no se puede ahorrar, por ejemplo, desde tu punto de vista? ¿En qué se puede ahorrar y en qué no se puede ahorrar? Ujú. Yo no, en el libro no me atreví a hacer recomendaciones. Es un libro que No, más pero te lo hago como invita una pregunta a pensar. personal, dada tu experiencia y todo lo que has investigado. O sea, porque claro, yo digo, por ejemplo, si es que inviertes en tecnología para los hospitales, si es que inviertes en capacitación para tus docentes, son cosas en las cuales no puedes escatimar gastos. Ujú. Sí puedes escatimar gastos de repente en lo que le exiges a las personas, pero de acuerdo a las capacidades para las cuales las has formado, Ujú. ¿no? Porque de pronto el mismo docente no va a ser necesariamente médico y no el médico necesariamente va a ser profesor, ¿no? Ujú. Esto tiene que ver con solucionar los problemas mismos de la comunidad, pero no son las funciones que les competen, ¿no? Sí, mira, yo diría que antes de pensar en qué ahorrar, sí me parece que hay una urgencia por dejar de escatimar en la profesionalización del sector público. ¿Ya? Correcto. Y creo que esto no necesariamente implica este, ahorrar en otros rubros, porque a pesar de que se ha intentado controlar este gasto, igual ha crecido. Es decir, hemos limitado la profesionalización bajo la premisa de que esto iba a ahorrar, ¿no? A evitar el crecimiento de la planilla del sector público, Claro. pero aún así ha crecido. Entonces, mejor lo hubiéramos podido hacer bien desde el inicio, si igual lo íbamos a gastar, ¿no? Ahora, no propongo pues que las casi 2.000 municipalidades pues automáticamente pasen por este proceso de profesionalización, y obviamente sería inviable, pero por algún lado hay que empezar, digamos, ¿no? Se podría empezar por las municipalidades más grandes, por los territorios, digamos, con mayores posibilidades ya, con mayores capacidades, porque hoy por hoy las municipalidades son un modelo de negocio fallido. O sea, excepto las municipalidades de Lima, casi ninguna municipalidad en el Perú recauda los ingresos que gasta. Dependen de los recursos o del canon o que les transfiere el gobierno central. Entonces, es un modelo de negocio que no es sostenible. Deberían, como mínimo, generar capacidad en las municipalidades para cobrar los tributos en su localidad para generar ciertos ingresos que les permitan ser funcionales, ¿no? Es en ese sentido, de pronto, te lo pongo así como una alternativa que mucha gente también comenta a veces, ¿no? Convertirnos en un Estado federado, es decir, que los propios gobiernos regionales manejen sus propios presupuestos, que tengan autonomía y que también tengan representatividad en el gobierno central, ¿no? Sí. Digamos, no necesariamente federado, pero digamos una descentralización bien hecha sí implicaría la mayoría de cosas que has mencionado, hasta una autonomía fiscal. Ujú. Eh, pero sí me atrevo a decir, siendo como una de las principales conclusiones, esta necesidad de profesionalizar el sector público, es que antes que hacer grandes reformas hay que generar las capacidades, Exacto. ¿no? Porque uno puede invertir en hacer grandes reformas, pero si no tiene las capacidades para hacerlo, va a ser plata tirada al agua, ¿no? Ese es, creo que, digamos, si entramos en la discusión del huevo o la gallina, para mí, claramente hay que invertir primero en tener un Estado capaz, ¿no? Digno de ser un lugar de trabajo para que la gente se desarrolle su talento y proponga las mejores soluciones. Y eso para mí es una condición previa para digamos, cualquier reforma importante que pueda hacerse, ¿no? Capacitar entonces antes que cualquier otra cosa. Ese podría ser un camino. Generar capacidades, porque creo que parte de por qué el modelo de recursos humanos del sector público no ha funcionado es porque se preocupa mucho por parchar, por capacitar. Hay miles de capacitaciones, la oferta, además el mercado para capacitar al sector público es gigante. Hay muchas universidades, empresas que se dedican a eso, el propio sector público, los ministerios hacen capacitaciones siempre. Yo creo que eso debe ser complementado con una política de atracción del talento, que eso no hay, ¿no? Obviamente eso no es suficiente, hay que generar condiciones institucionales que permitan el desarrollo de este talento y digamos, un funcionamiento más óptimo, ¿no? Más óptimo, perdón. Wow.
Este, No, óptico también, ¿ah? Porque hay que tener una buena visión para captar al talento, ¿no? sí, además, a ver, no es un tema solo de salarios. Eh, Hoy en día, con una Contraloría ejerciendo el papel policial realmente y absurdo que está ejerciendo, es uno de los principales este, desincentivos para que alguien quiera trabajar en el sector público. Y no solamente eso, para alguien que ya está ahí en el sector público, eh, es una barrera para innovar. Por ejemplo, muchos profesionales dicen, no, que voy a trabajar en el Estado, pucha, es meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Es como que el patito feo de los lugares a los cuales mucha gente quiere llegar a trabajar, ¿no? Sí, y eso aplica no solamente al Poder Ejecutivo, también los jueces, el Poder Judicial. No es para empezar, no hay una línea de carrera, punto, no hay línea de carrera. Si hay una línea de carrera de progresión, es totalmente informal. Pero además, nadie quiere ser servidor público si luego Contraloría te va a estar respirando en la nuca por cualquier cosa. Y además, si llegas a cargos un poco más importantes, el Congreso está ahí también para abrirte un proceso. Como un policía. Exacto. Pero más allá de la atracción de talentos, sí creo que esto que comento tiene una importante consecuencia ya a nivel institucional, ¿no? Y es que quienes ejercen el sector público lo hacen con miedo. Entonces, en el mundo actual, donde la innovación es, ¿no?, en el cambio del día a día, en el prueba y error, es básico, necesario para poder hacer las cosas bien, eso es casi un imposible en el sector público. Y un poco de criterio también para mucha gente que va a Contraloría o a verificar el orden de los procesos, ¿no? Me ha tocado en algún momento, incluso, bueno, yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, pero sí era como, a veces, venía alguien del ministerio a controlar justamente la rigurosidad de los procesos. Y era como que el examen no puede empezar hasta que todos no tengan un lapicero, un lápiz mongol número 2. Y era como que, ¿en qué afecta esto? No, porque la máquina, y era por estancamientos de procesos tan, uno podría decir hasta ridículos, que en realidad uno se ponía a pensar, o sea, ¿qué tanto tiempo pierdes en cosas como estas y no en el problema de fondo, ¿no? Sí, usaría la misma palabra. Ya el rol que ha adoptado la Contraloría es totalmente ridículo, ¿no? Yo creo que debería abocarse estrictamente a controlar, digamos, los casos de corrupción, pero como tú dices, digamos, los sectores tienen sus propias funciones, sus mandatos, ¿no? El Ministerio de Educación es quien define los procesos y sabe cómo brindar la educación, pero Contraloría viene y viene a decirle si está haciendo bien su trabajo o no, no sé bajo qué criterio de conocimiento. Y a mí lo que me ha pasado es más bien que ya por miedo a la Contraloría, los ministerios terminan adaptando sus procesos a lo que creen que Contraloría les va a observar, entonces ya es un proceso que deja de ser eficiente. Es el proceso por el proceso. Está pensado en lo que te puede o no decir Contraloría, más que en la atención del propio servicio en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la observación más ridícula que has visto en algún momento o que te ha tocado ver? A ver, mira, cuando estaba en el Ministerio de Economía, el primer trabajo que me encargaron era responder un informe de Contraloría que nos preguntaba qué habíamos hecho respecto de las municipalidades que aún no habían mandado en plazo un documento que no servía para nada, que no definía nada, ¿no? Que era un formalismo. Y mientras en la oficina de al lado, pues en el Ministerio de Economía definían todos los días cuántos millones se asignaban, ¿no? Bueno, a Contraloría se le pasó por el frente de Odebrecht y tampoco controló. Claro, a eso me refiero, ¿no? Eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, piden informes que realmente son irrelevantes y son tecnicismos antes que observar problemas de fondo, ¿no? Sí, creo que han ampliado, creo que a partir de todos estos escándalos mediáticos, ¿no?,
Odebrecht, Lavallato, Cuellos Blancos, etcétera, la Contraloría ha aprovechado para incrementar su poder en el sector público, ¿no? Y de esto hablo un poco en el libro también. Esto ha ido en detrimento del otrora poderoso MEF, ¿no? El MEF en los últimos 5 o 10 años ya no es ese órgano del sector público todopoderoso que era antes. Ahora, ¿qué tanto poder tendría el MEF a través de Sinermin, por ejemplo, de poder beneficiar a pequeños emprendedores? Por ejemplo, ¿a qué me refiero, ¿no? El único que está capacitado, creería yo, para poder dar swaps económicos es el Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? No estoy seguro, pero Sinermin sí sé que no depende del MEF. Claro, pero por ejemplo, en ese sentido, ¿qué tanto el Ministerio de Economía y Finanzas podría facilitarle este tipo de estabilidad cambiaria a pequeños emprendedores, ¿no? Bueno, la estabilidad cambiaria depende del Banco Central de Reserva, pero digamos, el MEF... Pero como un seguro, ¿no? No sé el detalle exactamente cómo funciona el sistema cambiario para emprendedores, te soy sincero. Pero, digamos, el MEF, cuando fue poderoso, era porque, digamos, por el control del presupuesto público. Y este control se extendía incluso hasta enmendarle la plana al Congreso, ¿no? Hoy día el Congreso pues, hace lo que le da la gana con el presupuesto y... La misma presidenta se ha subido el sueldo. Sí, y ya el MEF, digamos, se pone de costado, ¿no? O sea, y eso es algo que ya viene construyéndose, no es de solo este gobierno. En este gobierno ya se ha llevado al extremo, esperemos que ya no tanto más. El alcalde de Lima es otro ejemplo, nos han endeudado los limeños. 7 millones de dólares. No, 7 millones eso no es nada, hay unas deudas mucho más grandes que ha tomado antes para la municipalidad o sea, las próximas 2 o 3 gestiones van a seguir no va a tener con qué ejecutar. Es una irresponsabilidad absoluta contra todas las recomendaciones del Consejo Fiscal, del Ministerio de Economía. Y del mismo MTC, ¿no? O sea, que tendría que haber aprobado, por ejemplo, la llegada de estos trenes, ¿no? Esto es otro tema no relacionado con la deuda, en realidad. Pero sí, bueno, ya ahora está... Digamos, el respeto por los procedimientos ya se ha dejado de lado en muchos casos, ¿no? No solamente hay las instituciones formales y las informales, que son las cosas que se acostumbraban, ¿no? Entonces, ¿tenemos salvación, Álvaro? Las cosas cambian tan rápido que pueden girar de un momento a otro, en mi opinión, en otra dirección, ¿no? Se avecina 2 procesos electorales que van a ser cruciales para el futuro. Creo que, digamos, si hablamos del sector público, pero de la política también hay un deterioro, claro, y parece que aún no tocamos fondo, pero vamos a ver cómo se configura este nuevo escenario electoral, ¿no? Estado Low Cost ya está disponible en librerías. Está disponible, sí, en librerías todavía. En unos meses va a salir en formato digital. Ok. Va a estar en formato digital en el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, pero ya está en las principales librerías, en la Feria del Libro. Así es. Así es. Bueno, Estado Low Cost, ¿hasta qué punto podemos reducir el Estado o por qué el Estado hace como que funciona? Pero en realidad no. Quiero darle las gracias a Álvaro. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Y con nosotros será hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Y si es que el proveedor de cámaras no nos falla. Hasta luego. Chau, chau.